Buenas tardes, República Dominicana. Qué bueno que tenemos la oportunidad de encontrarnos nuevamente con cada uno de ustedes. Esta tarde del sábado, una semana sumamente calurosa, que uno no sabe qué va a pasar con este calor. La verdad, hay que cuidarse, hay que tomar mucho líquido, hay que usar ropa blanca, algodón, pero sobre todo hay que estar en paz. Hay que tratar de no tomarse la cosa de manera personal y de mirar la vida con un sentido diferente. Porque nos tomamos esto muy, muy a pecho y muy en serio. Y de buenas a primeras dejamos todo. Decidimos cambiar de lugar, de morada. Y uno dice, wow, la muerte. Llegó la muerte y ni siquiera nos damos cuenta. Y cada vez que alguien muere, yo me permito reflexionar. Y en este momento, entonces, la reflexión me toca mucho más profundo. Porque perdí a uno de los seres más maravillosos que el universo me dio la oportunidad de conocer. Una mujer trabajadora, valiente, con una mirada diferente de todas las cosas, con una responsabilidad impresionante para educar a sus hijos. Trabajó en casa de familia, lavó, planchó, rifó. Y decía, todo trabajo honra. El único trabajo que deshonra es el que hacen algunos para robar. Porque también para robar eso es un trabajo, porque hay que, decía mi mamá, hay que tener técnica y hay que cuidarse. No lo vayan a matar en el intento de robo. Y entonces con esta mujer que llegó a un cuarto curso y que tenía una inteligencia impresionante y que era capaz de sumarme todos los compromisos que yo tenía sin equivocarse, porque decía que yo contaba con los dedos y la gente se equivoca. Esa mujer, el viernes pasado, yo conversaba con ella y la veía tan llena de vida, tan en paz y tan tranquila. Y le dije, nos vemos en una semana. Y la preocupación de ella siempre era si yo iba a usar la tarjeta. Me dijo, por favor, no de un tarjetazo más. Y yo dije, tranquila, tú sabes que Dios provee. En una semana te estoy viendo. Pero ella tenía otros planes. Y me quedo con lo mejor de ella. Mis amigas, incluida la que tengo a la derecha, siempre me cuestionan porque dicen que no saben a quién yo salí tan seca y tan odiosa, porque tenía la mujer en mi casa más dulce de la bolita del mundo. Mi mamá era una mujer que le gustaba empalagar a las personas con afecto, con cariño, con atenciones. Yo decía, mami, la gente llega a la casa y cree que tú la estás botando, porque ella inmediatamente decía, ¿tú quieres un café? ¿Tú quieres un vasito de agua? ¿Qué te brindo? Y yo decía, la gente va a pensar que tú quieres que se vaya de una vez. No, es que yo quiero que se sientan bien. Y entonces esa era mi señora madre. Muchos de mis amigos me han estado preguntando cuándo será el funeral. No se muere en Estados Unidos. Eso es traumático. Será entre el 8 y el 9 de junio, pero ya tendremos tiempo para avisarles, para conversar con ustedes. Antes de saludar a mi hermana María Estela de León, que estos días le dan duro. Y me siento bendecida con que haya tomado la decisión de estar aquí esta tarde, porque no pensé que iba a venir. De hecho, me dijo que no. Y yo sé que ella está pasando por momentos difíciles, pero nada es imposible. Y quiero entonces aprovechar este momento para agradecer a Elizabeth Fernández la disposición siempre de apoyar este espacio. Mujer bella, profesional, pero sobre todo siempre dispuesta a cooperar y a colaborar. Psicóloga y terapeuta de pareja y de familia. Y con ella vamos a hablar hoy de herramientas para pasar un poco el charco del dolor por la pérdida de la madre, aprovechando que mañana es el día para honrar a mamá. Y también he notado, y de eso Elizabeth me hablará un poco, de que después que los
sobre todo las madres se van, uno comienza a descubrir cuántas cosas tenía en común, cuánto me parecía a mi mamá. Y a mí me está pasando porque yo hago cosas y me río, pero yo estoy igualita a mi mamá, igualita. Y entonces, y eso que todavía el tramo es cortito, pero me di cuenta que sí, que con la ausencia entonces uno comienza a parecerse muchísimo más a ella. Recibo a mis compañeros, veo los dos galanes de aquel lado, pueden entrar. María Estela, amiga. Bueno, Carmen, ¿qué te digo? Agradecerte por esa fortaleza que ha mostrado, sobre todo en un momento y una fecha que, ¿verdad? Quienes hemos perdido ese ser querido, que son nuestras madres. Solamente el que ha perdido una madre sabe y puede entender la pérdida y el dolor y el vacío y todo lo que queda después de la ausencia de ese ser tan querido. Y es verdad que tanto nos parecemos a nuestras madres, comenzamos a reflexionar cuando ya no están en este plano de la forma y uno dice, ¿qué tantas cosas tenía en común con ese ser que luego tú la descubres? Pero la psicóloga estará aquí para darnos la herramienta y poder estar con las madres más allá de la presencia física, seguir acompañándonos y estando con ella de alguna manera, porque cuando podemos extender sentimientos y formas hasta de caminar y de hablar de nuestras madres, hace que no nos sintamos tan solas y que la vida continúa, como tú dices. Esto es solamente un paseo, como decía mi madre cada vez que hablábamos, y me doy cuenta que sí, en la medida en que mis amigas van perdiendo a sus madres, me doy cuenta de lo que mami decía cuando yo estaba muy desesperada por tener algo o conseguir algo y estaba desconectada de la vida. Me decía, María, haz lo que tenga que hacer, que la vida es un paseo. Así es. Rafael. Sí, muy buenas tardes, Camilo. Buenas. Creo que como mi querido Ricardo, le estábamos haciendo un homenaje a estas tres damas que estaban elegantes. Yo creo que nosotros sobramos aquí, ¿verdad, Ricardo? No. Eso fue la sensación que me dio de Ricardo viendo desde lejos. Un hombre siempre engalana la presencia de mujeres. Yo lo vi allí y dije, parece que se va a quedar de yo creo que estaba disfrutando este escenario, pero sí, realmente estamos en un mes que, aunque el Día de las Madres todos los días, nosotros realmente hacemos también un alto en el camino para celebrar en especial y una pausa para tanto física como espiritual y emocionalmente recordar a nuestras madres. Y la verdad es que yo pienso que lo más importante, y quizá Elizabeth ahorita pueda aclararnos un poco, es que yo decía esta mañana, óyeme, mami, la verdad es que creo que no nos quedó nada pendiente, porque los pleitos siempre los concluimos. No hubo pleito que no los concluyéramos y termináramos media hora después diciendo, pero ven aquí, ¿qué fue lo que pasó ahorita? No, yo ni me acuerdo. Dentro de la disposibilidad financiera, a mi mamá yo le complací todos los deseos. Yo le decía, pídeme el cielo y tú verás cómo te lo bajo. Y ella se echaba a reír. Y dice, no te preocupes, yo me encargo de bajarte el cielo, pídelo. Y sobre todo, por ejemplo, el Día de la Madre, yo decía, ¿qué tú quieres que yo te regale? Y ella me decía, no, lo que tú quieras. No, lo que tú quieras. Y ella me decía, bueno, ¿será que me compre un carro? Y yo, si lo quieres con el chofer. Si no, no. Y ella me decía, no, pero yo tengo un esposo. Digo, bota ese. Y yo recuerdo cuando mi mamá me dijo que tenía un enamorado en la iglesia a sus 75 años y me dijo que se quería casar. Sí. Y yo le dije, ¿cuándo te quieres casar? Mañana. Y ella dijo, no, pero no tan rápido. Digo, tú no tienes que esperar con nosotros porque si te muero hoy no te vas a casar. Tan linda. Yo recuerdo ese día que tú me llamaste. Digo yo, Carmen Luz, tú lo que tienes que mirar en ese espejo. Y entonces mis hermanos se pusieron enemigos míos todos. ¿Cómo es que tú? Óyeme, mi mamá se quiere casar. Sí. Que se case. Yo la caso mañana. Y el día que la estaba casando, dice mi mamá, de que ay, eso. Lo único que te voy a pedir, mija, es que no esperes llegar a esta edad para buscar a tu marido. Regresamos en breve. Una reflexión para ser más positivos. La frase positiva. En la vida todo es amor. Si uno ama, está vivo. Si crea amor, las cosas buenas forzosamente llegan. Bueno, y nos encontramos ya finalmente aquí con nuestra querida Elizabeth Fernández. ¿Cómo te sientes, mi niña? Hola, muy bien y agradecida por estar aquí. No, a nosotros agradecidos porque Elizabeth también tiene una situación familiar
con la que está tratando y me dijo, no, pero yo voy. No le envío a otra persona, estaré ahí. Gracias, de verdad que eres un buen soporte para este espacio. Gracias. Y quisiera entrar de primera. Cuando uno, decía María Estela, hay una ausencia, hay un vacío, hay algo que no se llena. Eso es correcto. ¿Por qué? Partiendo de las madres, es nuestro primer recuerdo. Es el primer sonido de corazón, es la primera voz, es el primer olor que tenemos. Es la pérdida más profunda. Cuando escuchas a tu mamá te tranquilizas, cuando vas a alimentarte por el olor encuentras recién nacido, ¿no? Y perder eso es perder tu primera memoria. ¿Cómo lo sustituimos? No hay sustituto. Ciertamente que no había pensado en eso. Claro. Y por eso, porque me decía un amigo, cuando yo perdí a mi papá pensé que lo había perdido todo. Y me dice, pero sin embargo cuando perdí a mi mamá, que yo la adoraba, yo me quedé como tranquilo. Y entonces decía, hermano, lo que pasa es que tuviste dos pérdidas una detrás de otra y entonces no sabía cuál dolía más. Pero sí, ciertamente que tiene mucho sentido. Es como si de buena primera tú agarraras a un niño recién nacido y lo llevaras a otro espacio. Es el primer vínculo. Sí, y se rompe. Mamá es el primer lugar seguro. Claro, más adelante se van dando las relaciones, ¿no? La relación que tienes con mamá o la relación que tienes con papá. Y ese otro vínculo se va desarrollando por nuestras memorias. ¿Qué hacer para enfrentar ese vacío que queda después que mamá parte? Es fácil preguntar, ¿verdad? ¿Qué hacer? Sin embargo, no es fácil. Habla un poquito más alto, por favor. Ok, sin embargo, ahora sí me escucho mejor. Ok. Sin embargo, no es tan fácil. Podemos decir muchas cosas, dentro de ellos recordar los mejores momentos, tratar de conectar como ustedes estaban. Vienen muchos recuerdos que de repente en el día a día pasan de largo, pero luego vamos conectando con ellos y luego de esto lo más importante es poder darle sentido a esa pérdida. Que en ese momento donde no está, ¿qué yo quiero hacer con este sentimiento? ¿Qué yo quiero hacer con ello? Evidentemente el dolor no va a desaparecer, vamos a vivir con él. Ese es el cambio. Yo voy a vivir sabiendo que esta persona yo no la vuelvo a ver, no la voy a encontrar físicamente, más siempre la voy a recordar lo voy a encontrar en los recuerdos, en una canción, en un olor, en algo. Siempre va a haber disparadores que me van a acordar a mamá. Entonces, ¿qué hacer? Primero, despedirse. A veces creemos que nos despedimos porque yo la vi el último día y yo le dije que la amaba y ella me dijo que la amaba. Eso no es una despedida. Eso es una conversación más sin esperar que se vaya. Entonces, ese momento de despedida es íntimo y tenemos que tomarlo, arrebatarlo, porque, por ejemplo, el caso de usted, estamos en trámites, estamos buscando cosas, hay que continuar con la vida y hay que hacer que las cosas funcionen. Por ese tiempo de intimidad con esa pérdida, tenemos que tomarla. ¿Qué pedimos? Hacer una carta, hablar en silencio con esta persona, decirle quizás lo dijimos muchas veces, pero darle sentido a esa despedida y saber que con qué lo honramos, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer más adelante para honrar sus recuerdos? Usted decía que a ella le encantaba salir muy bonita. Y la música, mi mamá era una mujer de música. Okay, entonces, le encantaba la música. Honramos con lo que hacemos después de su partida para recordarlos y no extender el sufrimiento, porque el dolor existirá, más el sufrimiento dependerá de lo que yo esté haciendo. El sufrimiento es, hay etapas en el duelo, ¿no? Etapas que no son lineales, que a veces creemos que sí, está el tema de la negación, la ira, la desesperación, la negociación, y creemos que vamos en un camino lineal, como que hoy me siento decepcionada, estoy que no lo puedo creer, bueno, pasé esta etapa. No, realmente no es así. En un día yo puedo estar en negación, así como en aceptación, también con ira. Entonces, no todos lo vivimos igual y hay que aprender a pasar por eso que usted decía, esa turbulencia, ¿no? Ese vacío, vivirlo en nuestro tiempo y a nuestro favor. Se supone que una pérdida tiene un buen duelo entre 1 y 2 años, máximo 2 años. Después de ahí, y vuelvo y conecto, es el sufrimiento. Es con lo que yo me quiero aferrar, es de lo que yo no quiero perderme. Hay personas que entienden que si ya no me duele tanto, entonces yo le estoy olvidando y no estoy honrando esa pérdida, no estoy honrando a esa persona. Y la verdad es que no es así, porque su madre hubiese querido que usted no se quedara sola, ¿verdad? Que encontrara un esposo, que se case. Aunque no es que voy a hacer eso por ella, ¿no?
pero sí qué puede honrar lo que mi mamá quería para mí, qué puede honrar eso que me conecte a su presencia, que siempre va a estar con nosotros a través del vínculo. Sin embargo, yo no sé si es correcto la parte mía de duelo. Tú sabes que yo me quedé viviendo en la casa de mi mamá, tengo muchos recuerdos, pero ¿qué pasa? Muchas cosas de ella, plantas que yo la estoy cuidando. Entonces yo he como hecho una relación virtual con ella. Sí. Y yo como que tengo a veces esas conversaciones sobre situaciones, sobre qué hacer, como que hasta perdón, viendo películas o cualquier cosa. Hay como esa interacción. No sé si eso es sano. Sí, lo es. O es algo que tal vez se debe superar. Depende si nos estamos aferrando. Por ejemplo, yo no voy a salir de esa mata porque esa era la que ella más quería, pero la mata de repente no está bien, hay que cambiarla de tarro, hay que hacerla evolucionar. O yo voy a ver esa película porque me recuerda a mamá y yo quiero llorar por ella, ¿ok? Eso depende. Ahora bien, si viene un pensamiento natural, solo, si yo estoy teniendo otras plantas, si estoy desarrollando el hábito que ella tenía de cuidar las plantas para conectar con ella, no está mal, es un recuerdo bueno, es algo bonito. Si yo me quiero poner el pintalabio que ella quería que yo me pusiera, si yo quiero ir al lugar donde a ella le gustaría ir, no está mal. Ahora bien, ¿qué yo estoy haciendo? Si lo estoy buscando, si estoy buscando sufrir con eso, si estoy buscando conectar con ese dolor, puede ser que no sea un duelo que esté pasando correctamente. Es diferente. ¿Qué pasa cuando la persona prolonga el duelo mucho más del tiempo, 2 años, 3 años? Yo conozco gente que tiene 5 años en un duelo. Sí, bueno, su vida cambia, su calidad de vida cambia. Su pensamiento hacia la vida, al futuro, empieza a cambiar. Entonces, un duelo que no se procesa empieza a tener el sufrimiento, empieza a tener dolores innecesarios, porque evidentemente nos duele la pérdida. Hay días específicos donde uno recuerda que esa persona no está. ¿Okay? Ahí dicen muchas personas que es el momento donde más duele, no cuando se va, sino cuando voy a buscarla y no lo encuentro. Entonces, estas personas que lo hacen con intención o estas personas que no permiten que se vaya por temor a cualquier cosa, o porque no lo han vivido correctamente, terminan involucrándose en un proceso sin fin, en un proceso que no le permite sanar. Y si no sanamos, siempre vamos a estar mal. Nosotros tenemos, Carmen Luz y Rafael y Ricardo, una cultura que no queremos hablar de la muerte. Sí. Sin embargo, cuando perdemos a nuestros seres queridos, entonces aterrizamos en un lugar donde nunca hicimos el ejercicio de que podía darse esta condición. No es lo mismo que se le muera la madre a Carmen Luz, a Rafael, a Ricardo, a que se me muera a mí. O sea, hay un estado de conciencia mayor cuando tú estás pasando por el dolor. Y mi pregunta va en esa dirección porque de este lado del mundo las madres sienten mucho apego a los hijos y crean esa dependencia emocional, como que van a estar para siempre en tu vida. ¿Sería sano tener esa conversación para cuando llegue ese momento? Quizás no para que se preparen para la muerte, no está preparado nadie, porque siempre nos sorprende, y no es quizás por el que se va, sino por nosotros que nos quedamos y que tenemos esa conciencia. ¿Cuál sería ese momento para poder abordar esa parte tan real de la vida nuestra? Eso es muy particular, porque hay personas que tienen una relación con la muerte muy, muy sana, partiendo de que yo sea la madre, ¿no? Y lo pueden exponer fácil a sus hijos. No es lo mismo una madre que tiene temor a quedarse sola o a morir o a dejar desamparado a otros hijos, que le diga yo no voy a estar, ¿ok? Hay madres que sí. La mía, por ejemplo, siempre me dice, llegará un momento, ustedes tienen que poder cuidarse, y da consejos. Ustedes son 3 hermanos, el que esté mejor tiene que apoyar al otro y eso. Entonces eso va creando como una conciencia. Pero el apego a la mamá, que es el primer apego, debería ser un apego seguro, tiene que trabajarse desde la conciencia primero de la madre para poder transmitírselo a sus hijos. Tengo que darle la libertad al niño, en caso de que sean pequeños, ¿no? De que tú puedes hacerlo sin mí. Los niños el primer temor que tienen es perder a una mamá. Por eso cuando los niños se van, la mamá se va a trabajar después de sus 4 meses. El niño no quiere estar con nadie, llora con todo el mundo. Tú lo tienes malcriado. No, no es malcriado. Es un apego, este es su apego seguro. De hecho, hay estudios que se hicieron de cómo los niños reaccionan cuando mamá se mueve del lugar de trabajo, ¿no? Donde ellos están jugando. Y en el mismo video, no se nota, cuando mamá sale y el niño empieza a llorar. Pues un apego seguro, un niño que sabe que su mamá está ahí, que lo protege, que lo cuida, que lo abraza, que puede contar con ella, cuando mamá llega sigue jugando.
un niño que no tiene ese apego seguro, por eso voy desde la infancia, por lo que me dices, que no tiene ese apego seguro, que no tiene el control de que mamá puede llegar bien y él sentirse seguro con esto, empieza a llorar, no se le despega a la mamá, se le sube encima, a pesar de que quiere seguir jugando, mira a ver si no se ha ido. Entonces, ese apego, esa sensación de que yo puedo contar con mamá aun cuando ella no está, empieza desde la infancia. Mira, en la parte de mi familia materna, nosotros tenemos esa conversación abierta. Tan abierta que ustedes ni siquiera se pueden imaginar. Desde la muerte en sí, como tal, hasta lo que sucede posterior a la muerte. Lo que se debe hacer y cómo se debe desencadenar. Para nosotros es un tema... sin tabú. Exacto, y más que normal. Pero en el subconsciente, por lo menos en lo que me corresponde, no sé en lo de ellos, para mí siguen siendo vitalicios. Es que la pérdida siempre va a doler. Hay personas que, bueno, estábamos preparados, sí, yo me siento bien porque esa persona quizás no está sufriendo, no está mal, pero el ego hace que me duela. Porque lo que hace falta es la ausencia, o sea, ese momento de yo poder ir donde ti. Nunca, como pasa por la cabeza, el momento de simplemente van a estar ahí por siempre. Eso es correcto. Y yo, por ejemplo, en el caso de mi mamá, yo diría que a los nietos le duele mucho la ausencia. Porque es que mi mamá era una abuela presente. Reciben la parte hermosa de las madres. Mi abuela le hacía bullying. Por ejemplo, a Ricardo, ella le decía frente playa. ¿Qué dice frente playa? O sea, mi mamá a todos sus nietos le ponía un nombre, los relajaba, le encantaba besarlos, que la besaran, que jugar, que se pellizcaban. O sea, conocen la parte bonita de las madres. Yo, por ejemplo, mi hija pequeña revisaba las canciones que van a poner en el funeral en Nueva York. Me decía, no, pero hay falta esta. Yo decía, ¿cuál? Pero si yo la sé fue porque mi abuela me la enseñó, porque todo lo que yo sé me lo enseñó mi abuela. Y es ahí donde parto de las relaciones. Ustedes recuerdan que me decían, no, que el papá siento esto, la mamá siento lo otro. Es la relación que yo tenga con la persona, porque no es lo mismo que se sentiría un papá maltratador, una mamá ausente o abusadora, que existen. Sí. Madres donde tenemos que cargarlas ya, hacernos responsables cuando no lo hicieron ellas. Y el sentimiento de pérdida no es el mismo. Sí, me va a doler perder a mi mamá, pero puedo sentir alivio. Y es una emoción completamente adaptada. Vamos a una pausa y a la vuelta regresamos. Carmen Luz Beato, contigo cada sábado en Por Dentro, por Sol, la más interactiva. Seguimos conversando y dedicándole este espacio a todas las madres, a las presentes, a las que están, a las que ya no están, a las que de alguna manera seguirán y a aquellas que también se convertirán en madre. Porque yo siempre me he explicado qué hubiese sido el mundo si la mujer dice no vamos a parir más. Se acaba. Entonces, la madre es como esa base elemental que todos necesitamos. Después de madre pasamos a ser hija, después de hija pasamos a ser esposa, después de esposa pasamos a ser abuela. Y entonces siempre es el rol de sostener, de apoyar, de estar ahí en la vida de la gente que queremos. Y también, Carmen Luz, es bueno que podamos reconocer a aquellas que son madres que no han tenido la dicha de traer a la vida a un ser querido, a un hijo, porque hay madres que son del corazón. También para esas madres que no han tenido la bendición y la dicha de tener en sus brazos a un ser engendrado de su carne y de su sangre, sino que los engendran desde el corazón. Sí, yo tengo muchas amigas que son madres de los sobrinos, de los ahijados, y otras que tomaron la decisión de adoptar y ser madre. Entonces a todas esas mujeres queremos dedicarle este espacio. 5 herramientas para trabajar la pérdida. Una carta, siempre. Escribir sobre eso que significó esa madre, hablar de todo. No tiene que tener sentido. Yo siempre digo a mis pacientes, no tiene que tener sentido. Deje que salga lo que tenga que salir. Después usted la ley va a hacer todo el sentido del mundo al fin de eso. Honrarla con lo que queremos. ¿Qué haría ella? ¿Qué ella quisiera de mí? Y hacer
si queremos, ¿no? Si también es parte de lo que nosotros anhelamos, porque a veces por lealtades invisibles hacemos cosas que no necesariamente queremos, ¿ok? No se quiere casar, no se casa, pero ella lo hubiese querido. También muy importante es honrar con lo que esta persona hacía. ¿Qué hacía? Como usted decía, ella cuidaba las plantas. Mira, eso me recuerda a mi mamá, yo quiero conectarme con ella desde allí. Vamos a hacer eso. Si es posible para las personas, si quieren hacerlo, visitarlos, conversar. Y sobre todas las cosas, tener esa conversación interna. Porque el que se vaya la presencia, no se vaya. Detrás de todo lo que usted piensa está esa voz de su mamá que le decía, mi mamá personalmente, la vida es larga y tiene una pared, cuidado si la chocas. Sí. ¿Okay? Cuidado cómo vas. Y se vale pelear. Yo le dije ayer, mami, tanto que te dije que lo mejor que hacíamos era cremarte, porque yo sabía que íbamos a cogerte pleito. Otras cosas. Tú sabes lo largo que tú debiste dejar que te cremara. Y yo, bueno, pero total. Bueno, está cumpliendo con lo que ella quería. Pero no quiso que la cremara, entonces atraer. Por eso era que yo te decía que te cremara para no coger esta lucha. Otra cosa importante que podemos hacer es encontrar con personas que nos entiendan. A veces hay personas que no te entienden, claro, que no te acogen. Y siempre necesitamos una red de apoyo, encontrar ese grupo de personas que pueden sostenerte, que nos pueden abrazar. Eso es importante. Y más allá, después que pase el tiempo, si no hemos logrado avanzar con nuestra vida, porque no es superar la pérdida, como diría mucha gente, si no hemos podido avanzar, entonces buscar ayuda terapéutica. Yo creo que más que... porque no sé, yo lo que creo es que tenemos que aprender a vivir con la ausencia. A vivir con la ausencia. Y yo algunas veces me pregunto, me decía mi hija, mami, yo no sé si tú y yo estamos bien, pero yo creo que estamos raras. Porque ella me decía, aquí en Chile todo el mundo me dice, pero como tú amabas a tu abuela, tú estás muy tranquila. Y ella decía, es que todo lo que yo le tenía que decir a mi abuela, se lo dije siempre. Claro. Porque mi abuela sabía que era lo más importante en mi vida. De hecho, yo recuerdo que cuando Paloma estaba pequeña, ella siempre trabajaba organizando mi funeral. Pero el de su abuela no. Y yo decía, pero tu abuela es más vieja que yo. Y ella me decía, no, mi abuela no se va a morir nunca. Es lo que te digo, uno siempre piensa que es vitalicio. Mi abuela va a vivir siempre, me decía. Y yo decía, tu abuela se va a morir porque tu abuela es más vieja que yo. Yo decía, no. Y entonces ella me dice, mira, mami, ahora cuando estuvimos en Nueva York, le dije a mi abuela, aunque yo sé que tú no vas a vivir para siempre como yo quería, yo lo único que quiero que tú sepas que yo te amo. Ella me dijo, no tanto como yo te amo a ti. Qué lindo. Y entonces, para ella su abuela era eterna. Y entonces ella me dice, ahora en estos días me di cuenta que no, que mi abuela se iba a morir. Pero yo iría un poco, no en contra, sino que yo lo vería diferente. No he tenido la pérdida. Sí tuve la pérdida de mi abuelita, de una abuelita muy, muy querida mía. Pero la pérdida es física. Todo lo demás te va a recordar siempre esa persona. Y la esencia de esa persona está en ti, o sea, es todo. Tus recuerdos, tus pensamientos, ese consejo que quizás tú no lo escuchabas cuando estaba ahí, va a venir. Claro. Esa persona está en el vínculo, en esto que hay conmigo. Esa abuelita es una abuelita que no se va a olvidar. Sí. Yo sueño con mi abuelita de vez en cuando. Con su abuela. Y frases, a veces salen frases. Un ejemplo, yo tuve un vínculo primario con mi abuela porque me crié también con ella en un momento. Y yo caminaba agachando la mirada cuando era pequeña, y cuando me encontraba con ella en la casa de frente, me levantaba por la barbilla y me dice, levante la cabeza, que la cabeza solamente se baja cuando se está haciendo lo malo. Y llega un momento de la vida que cuando tú estás en un camino que entiendes que no es correcto, esa voz sale, o el compromiso de que siempre tienes que hacer las cosas bien, porque cuando no la haces bien, esa voz, aunque 8 años, 9 años más tarde, su ausencia física, pero sus consejos y esas palabras que son como buque insignia para tú continuar en la vida, está correcto que pudiésemos sacar esa parte bonita de los seres que se ausentan físicamente, pero que queda todas esas vivencias, todas esas frases que se convierten en el arma de cada día. No, definitivamente sí. Ese es el vínculo. Es que tú recuerdas todo lo bonito que tenías. También lo que no es bonito, pero lo que no es bonito no se recuerda cuando ya no está, ¿no? Entonces es importante eso. Es importante reconocer que esto me recuerda a tal persona. Qué bonito. Me gustaría, antes de ir a la pausa, Elizabeth, que tú, por ejemplo, le pudieras recomendar
A esas personas que han tenido una pérdida y que tienen 1 o 2 años bregando con ese dolor, con ese pleito con Dios, con ese pleito con la vida, porque yo hablo con personas y digo, pero señores, es que o yo estoy mal o no acabo de entender, o me he acostumbrado tanto a hablar de la muerte y a ver la muerte como un paso a otro mejor estado, porque siempre digo, pero el que se va no vuelve y de aquel lado la cosa está mejor. Yo siempre digo, no. De aquel lado la cosa tiene que estar mejor porque el que se va no regresa. Sería bueno, o sea, podemos darle un consejo, pero es muy, muy individual. Sí. Los duelos son individuales. Entonces, pudiéramos ver de dónde viene esa necesidad, si esa persona no se esperaba que falleciera, si fue una pérdida repentina, si fue por accidente, si fue por negligencia. Si había sufrimiento. Hay muchas interpretaciones de esa pérdida. Entonces, por ejemplo, en estos días, a propósito de la tragedia de Yese, hay mucho personas jóvenes, niños que perdieron su madre. Y entonces para esa persona, alguna especie de terapia breve, ¿qué hacer? Breve. ¿Cómo buscar? ¿Cómo trabajar este dolor? Hablar, comentar con alguien que pueda sentirnos, lo decía ahorita. Yo subí hace poco un videito sobre eso, sobre esas madres que no celebran el Día de las Madres, aunque tengan hijos, porque perdieron otros. Porque perdieron. ¿Okay? Entonces, es importante saber lo que yo deseo hacer. Si no quiero hacerlo, es válido no hacerlo. Y encontrar ese camino con personas donde yo pueda hablar, donde yo pueda desahogarme. Todo tiene que salir. Lo que no sale, lo que yo no digo, lo que yo no expreso, se queda aquí y se queda aquí. Eso se vuelve un pensamiento rumiante y le voy dando vueltas. Entonces yo le invitaría a que encuentre un lugar seguro. Un lugar seguro puede ser una amiga, puede ser un familiar que ya esté viviendo lo mismo, puede ser una persona, un grupo de apoyo, que no necesariamente sean familiares, pero que sí entiendan el proceso y que se permitan vivirlo, sentirlo tan profundo como lo están sintiendo a solas, en compañía. Y esto les va a permitir lograr una catarsis, un momento donde todo lo que hay que decir se diga y permitirse ver qué hay después de ahí. ¿Qué pasaría conmigo después de ahí? Es fácil decirlo, quizás parece tonto, pero lo que no se dice se queda. Y hay muchas personas que se quedaron en silencio en duelos, en funerales, que tuvieron roles muy importantes, que no tuvieron la oportunidad de llorarlos, o que mucha gente le puso en su frente la insignia de tú eres fuerte. Y esa creencia de que yo soy fuerte, se quedan con ellos en la oscuridad, en su silencio, a solas, y aunque ellos no creen, se va notando cómo va perdiendo esa fuerza. Después te sale por otro lado. Te sale por otro lado. Vamos a una pausa y a la vuelta hablamos de cuando callamos lo que no debemos, entonces el cuerpo se encarga de decirlo. Regresamos en breve. Música, entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar aquí en Por Dentro. Bueno, hoy quiero cerrar con un mensaje, hoy por supuesto hacerlo con la experta. Ahora es el mensaje para todas las madres y los hijos que hemos perdido madre. Quédate con la esencia. Disfruta de todo lo que venga y de todo lo que pueda hacer más adelante. Honra a tu familiar, a esas madres, sobre todo a las madres que tuvieron hijos y que hoy no están, que se quedan pensando y disfrutando quizás de sus logros, pero que no pueden disfrutar más allá de su presencia. Que se den la oportunidad de disfrutar las otras cosas que sí quedaron, los otros hijos, la esencia de madre, aunque no esté, hay madres que se quedan en pausa, como que si ya el hijo no existe, entonces ya yo no soy madre. Eso no es cierto. Y eso va también para las madres que perdieron o abortaron, no lograron tener, como decías, no llegaron a dar a luz y que esa vida se desarrolle. No dejas de ser madre porque esa persona no está, porque fuiste madre. Y ese sentimiento se queda como una huella en tu ADN. Así que le permita a su madre florecer. Si lo quiere ejercer con otras personas, que se den la oportunidad de ejercerlo con otras personas. Y a los hijos que perdieron sus madres, que disfruten en su corazón eso que ellas le dejaron. Esas cosas que fueron importantes, incluso hasta cuando nos llamaban la atención. A veces hacerla molestar era muy divertido, ¿no? Y eso es bueno. Entonces disfruten de su vínculo y de su esencia. Entonces cierro esta parte con mis compañeros. Su mensaje en el caso de Ricardo, para su madre. Y en el caso de Rafa, María Estela y yo, para todas las madres. Ricardo.
En mi caso, como bien dice, para mi madre, pero de igual manera a todas las madres de República Dominicana y el mundo, nuestras felicitaciones, y me uno a las palabras de Rafael. Para los hijos, para nosotros los hijos, el Día de las Madres es todos los días, no es un día en especial. Se le dedica un día nombrado, pero como debe ser, todos los días son Día de la Madre. Cuiden a su madre, trátenla bien, disfruten de ella, porque el día que no está en el plano, entonces nos hará falta. Rafa. Bueno, realmente el mensaje no sería para las madres en esta ocasión, sino para todos los que tienen el privilegio de compartir con ella día a día y tienen la oportunidad de llamarla por teléfono, de tocarle y decirle te quiero. Que cada segundo lo valoren, porque hay un reloj que se finaliza y después queda solo el recuerdo. Y parte de ese recuerdo no serán los hechos que dejamos de hacer. Así que si tienen la oportunidad ahora, vaya, llámela. Te quiero, mami. María Estela. Toma esa llamada. Cuando mamá llama, llama a mamá. No importa lo que esté haciendo, siempre ese espacio hay que hacerlo, porque luego está el espacio y ya mamá no está. Dese ese viaje, haga una pausa en su trabajo, disfrute a su madre. No espere a que esté en una condición de poderla perder para decirle te amo y gracias por todo lo que me has dado. Que lo escuche desde el fondo de su corazón, que pueda abrirse a ella sin que esté enferma, sin que esté pasando por un momento. Y dele gracias a la vida. Y cuando usted le da gracias a la vida y le da gracias a su madre, eso se refleja también en sus seres queridos y en sus hijos, porque aprendemos a ser madres, y lo que somos hijos también aprendemos a que nuestros hijos nos respeten y nos quieran, dependiendo de cómo tratamos a nuestras madres. Aprovechen la vida, que la vida pasa rápido. Y como decía mi madre, María, disfruta y haz lo que tenga que hacer, que la vida es un paseo y ese paseo no sabemos cuándo se va a terminar. Quiero entonces cerrar con una anécdota. Estaba en el hospital cuando estaba mi mamá ingresada y llegué un día un poco tarde y ya le habían dado el desayuno y le pregunté a la enfermera. Me dijo, ya la desayuné y lo hicimos porque todos los días vemos cómo ustedes vienen y se dedican a esa señora, y para nosotros en este hospital eso cuenta y pesa mucho. Y entonces hagamos eso. Y yo le dije, es que esa es la reina de nosotros. Haga sentir a su madre como una reina. Délo todo ahora. Después cuando parta, si no quiere llorar, no llore. Si no quiere ir al sepelio, no vaya. Si no se quiere vestir de negro, no lo haga. Pero que no quede nada por hacer, sino que usted diga, cumplí y me siento satisfecha de que mi madre, donde quiera que esté, me va a decir, me bajaste el cielo, como me dijo un día. Vamos a bajar el cielo, vamos a bajar el cielo del amor, el cielo de la comprensión, el cielo de la tolerancia, el cielo de estar presente en su vida. Yo nunca fui una hija ausente, porque para mí, que mi mamá supiera que yo estaba pendiente de ella era muy importante. Por eso hoy estoy con esta paz, con esta tranquilidad, pero sobre todo cuando me dijo la enfermera que mi mamá pasó la noche entera tranquila y en paz, y cuando entró el primer rayo de sol que iluminó su cara, se sonrió, cerró sus ojos y se fue de este plano de la forma. Así quisiera yo tener la bendición de partir el día que me toque en paz y en quietud. Amemos a los seres que nos dieron la vida y nosotros nos vamos a encontrar el próximo sábado. Y quiero invitarlo a que no se pierda el programa que sigue, Desahógate RD, un espacio diseñado para que usted se desahogue y diga todo lo que quiere. Nos encontramos el sábado. Algo se me fue contigo, madre.